Saludos a todos los inversores inquietos, soy Alberto Reguera, colaborador del Inversor Inquieto y también banquero privado en Ambank. Hoy vamos a hablar de las reformas o vamos a hablar de la transformación que está sufriendo la economía argentina bajo el liderazgo de Javier Milei, ya que está siendo un tema de controversia, ¿no? con numerosos, digamos, tertulianos o expertos a favor y numerosos expertos, digamos, también en contra, pero sobre todo esto viene por la parte, digamos, política, ¿no? Que Milei habla siempre de que se considera liberal, es excéntrico en sus declaraciones y esto tiene una gran controversia, pero nosotros vamos a tratar de ir un poco más allá y vamos a tratar de centrarnos en la realidad de la economía argentina, en la realidad de las medidas y en la necesidad que tenía Argentina de estas medidas o no, y cómo están afectando a la población y también de los desafíos que tiene todavía por delante esta economía que está empezando a estar, digamos, en boca de todo el mundo, y esto incluye también, y de ello hablaremos, a los inversores, ¿no? Wall Street está empezando ya a fijarse en la economía argentina y como Wall Street lo empezarán a hacer el resto de mercados financieros importantes. Pero vamos a empezar poniendo un poco en contexto la situación de Argentina. La Argentina, antes de que Milei llegase al poder, en diciembre del año 2023, tenía varios problemas y nos vamos a centrar en tres problemas crónicos que tenía esta economía. El primero es un déficit fiscal persistente. El gasto público, el gasto del Estado, superaba constantemente los ingresos del Estado, y esto a su vez lo que hacía era provocar un endeudamiento que era insostenible. Este déficit persistente y este endeudamiento insostenible lo que hacía era restar credibilidad a la economía argentina y a su moneda, y provocaba una inflación, que este es otro de los principales problemas que tenía esta economía. Tenía una inflación descontrolada. En diciembre de 2023 la inflación mensual alcanzó el 25%, y esto evidentemente erosionaba mucho el poder adquisitivo de los ciudadanos, ¿no? Un 25% mensual es que no te permite ni siquiera planificar la compra de la semana, ¿no? Puedes estar pensando lo que has cobrado a final de mes, pero si te pones a pensar en lo que te va a costar al mes siguiente volver a llenar tu nevera, pues no tienes ni idea, ¿no? Porque un 25% de crecimiento quizás tu salario no sea suficiente para volver a llenar la nevera. Además de esto, Argentina tenía un aislamiento financiero a nivel internacional que era muy importante. El riesgo país impedía el acceso a financiación internacional en unas condiciones, digamos, amigables para la economía y para los distintos agentes de la economía argentina. Aquí ya cabe decir que uno de los principales problemas era la prima de riesgo, que era una cosa que Javier Milei quería reducir, y hay que decir que ha conseguido en apenas un año, de diciembre a diciembre aproximadamente, la prima de riesgo argentina ha bajado en torno al 70%, y este es un primer dato que ya ponemos sobre la mesa y que hay que tener en cuenta, que las medidas de Milei en este caso sí que han conseguido sus objetivos. ¿Cuáles son estas medidas? Vamos a hablar un poco de las medidas que ha implementado Javier Milei, ya que Javier Milei, pues según llegó, puso un plan ambicioso de reformas que tenían como objetivo estabilizar por un lado y revitalizar la economía argentina por el otro. Y en este caso, ese profundo programa de reformas que muchas veces tienen muchos políticos, Milei sí que lo ha aplicado, ¿no? Y por empezar con uno, empezamos con la famosa motosierra, de la que hemos escuchado hablar mucho durante este último año. Lo que quería Milei es aplicar la motosierra para reducir ese tamaño del estado deficitario que tiene o que tenía Argentina. Lo primero que hizo Javier Milei es eliminar 900 regulaciones y despedir nada más y nada menos a 36.000 empleados públicos. Evidentemente, lo que buscaba, como decíamos, era un Estado argentino más eficiente y mucho menos caro de lo que era que pudiera cuadrar sus cuentas. Por otro lado, y en relación a lo que estábamos comentando, lo que buscaba también es una eliminación del déficit fiscal a través de recortes significativos, no solo en la parte de despidos, de salarios públicos, ¿no?, sino también recortes significativos en subsidios y pensiones. Y hay que decir que lo ha conseguido. Ha eliminado el déficit fiscal de Argentina y ha conseguido el primer superávit en muchísimo tiempo para el país,
Lo que es cierto que también ha tenido una parte negativa, porque todos estos recortes, este primer shock, lo que ha provocado es que la economía argentina no vaya demasiado bien, ¿no? Y lo sufra con contracciones en muchos sectores. También es cierto, y hay que decirlo, que otras de las medidas que ha aplicado Milei están empezando, digamos, a dar la vuelta a esta contracción y veremos cómo se desarrollan en los próximos trimestres y si consiguen que Argentina, si consigue la otra parte que buscaba Milei, y es que la economía argentina pues vuelva a coger impulso. Milei buscaba, y diríamos que es lo más importante en sus reformas, el control de la inflación, y para ello lo que ha hecho es implementar políticas monetarias más restrictivas, y todos estos recortes, como comentábamos, lo que han hecho es que la inflación pase en diciembre del año 2023 de tener una inflación del 25% mensual a diciembre del año 2024 tener una inflación del 2,7% mensual. Por lo tanto, si bien para que la inflación esté controlada esto tiene que ser persistente, tiene que continuar en los próximos meses y años, lo que es cierto es que la inflación ha logrado reducirla, permitiendo que los ciudadanos puedan hacer unas previsiones o tener unas previsiones, digamos, más claras de sus gastos y de sus ingresos. Además, Milei lo que buscaba también, y sobre todo para la parte de reactivar la economía, es que Argentina volviera al comercio internacional, y para ello se promovieron las exportaciones, especialmente en el sector energético, logrando en el año 24 el mayor superávit comercial para el país de los últimos 18 años. Todo esto lo que ha provocado ha sido que el mundo entero gire sus ojos a Argentina, y en particular los inversores, que es la parte que nos interesa más a nosotros. Los analistas de Wall Street y los inversores de Wall Street y de otras regiones del mundo pues han comenzado a seguir a Argentina, sobre todo para ver si esa profundidad de reformas y todas esas grandes ambiciones que tenía Milei iban a ser como ha pasado otras veces en Argentina, ¿no? De presidentes que llegan con muchísimas ganas de cambiar todo para al final prácticamente no cambiar nada y que todo siga igual, ¿no? Entonces los inversores han puesto el foco en Argentina, y hay que decir que lo siguen poniendo porque evidentemente no sirve de nada lo que se ha hecho este año si las medidas no se mantienen a lo largo del tiempo. Pero sí que los logros están empezando a hacer que los inversores se planteen Argentina como un escenario o como un posible escenario donde invertir. De hecho, sin ir más lejos, la deuda argentina se ha convertido en uno de los activos con mejor rendimiento en el año 2024, por lo tanto los inversores empiezan a tenerla en cuenta, y de hecho algunos expertos de Wall Street indican que para el año 2031 podría tener ya esta deuda grado de inversión, lo cual pues es un avance para el país. Pero, ¿qué impacto están teniendo hoy estas medidas en la población? Hombre, lo que está claro es que una bajada de la inflación, como hemos visto, lo que hace es que las familias, las personas puedan tener, las personas que trabajan, vamos a concretar un poco más, les permite tener una proyección de ingresos y gastos más sencilla y de un control de su economía familiar mucho más fácil, ¿no? Porque al reducir la inflación, los salarios ganan poder adquisitivo, y al estabilizar la inflación lo que logramos es saber poder hacer unas previsiones para los meses siguientes y tener una estabilidad en nuestras economías familiares. Sin embargo, en el lado contrario, esto ha provocado estos despidos que ha hecho Javier Milei en el sector público. Lo que ha provocado es pues un auténtico aumento del desempleo en el país. Y además, la eliminación de subsidios, algo que también ha hecho Milei para reducir el tamaño del Estado, lo que ha provocado es que haya menos gente con ingresos o con menores ingresos. Todo esto lo que provoca es un aumento de la pobreza, que es lo que está sufriendo Argentina en estos momentos, un aumento de la pobreza, por lo menos en el corto plazo, y evidentemente también provoca tensiones sociales por los aspectos negativos que esto tiene en las familias. Además de esto, y ya conocido, porque es cierto que cuando Javier Milei anunciaba su programa, sí que hablaba, y los analistas a nivel internacional cuando analizaban su programa, todo el mundo estaba de acuerdo en que si aplicaba estas medidas, de entrada la economía argentina iba a sufrir, y así está siendo, ¿no?
La parte mala es que la economía argentina tiene contracciones de su crecimiento en muchos sectores, y esto evidentemente es negativo. Si bien es cierto que también hay que ver la otra parte, y es la parte positiva, y es que está logrando que, digamos, la economía argentina entre en los mercados internacionales, se mejore el comercio, y hay sectores que ya empiezan a ver la luz y empiezan a crecer en tan solo un año desde ese shock de las medidas de Javier Milei. A pesar de los avances que ha habido, también hay desafíos, y lo primero es la sostenibilidad de las reformas, ¿no? La continuidad de estas reformas, y sobre todo en un contexto de elecciones a nivel de término medio, ¿no? de mitad de mandato, depende de ganar esas elecciones. Y para esto hay que tener apoyo social, y como decíamos, estas medidas, al aumentar la pobreza, están provocando tensiones sociales, y Milei pues puede correr el riesgo de no poder seguir aplicando con la misma fuerza, digamos, estas medidas, y por lo tanto, pues si se pone fin a ello, todo este cambio económico, esta vuelta a los mercados internacionales, este fin de la inflación, pues quizás no veamos los efectos reales en el medio largo plazo, ¿no? El reto de Milei es lograr ese apoyo social para triunfar en las próximas elecciones. Además, otro reto de Milei es recuperar el sector privado, que en Argentina estaba muy mal, y con la contracción que ha sufrido algunos sectores después de sus reformas, pues no está mejor, ¿no? Y lo que tiene que intentar Javier Milei es que, y es una tarea pendiente, es que aumente la inversión aún más de lo que ya está empezando a entrar, y que la creación de empleo en el sector privado consiga absorber toda esa destrucción de empleo que han provocado sus medidas en la parte del sector público. Y por último, también la estabilidad cambiaria. Aunque es cierto que el peso se ha estabilizado gracias a ese control de la inflación y de las finanzas públicas, es necesario que mantenga sus políticas para evitar pues volver a las andadas, y que el peso vuelva a moverse como se movía en los últimos años. En conclusión, es cierto que desde el punto de vista estrictamente económico, sin entrar en la parte política de las medidas, ¿no? y desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista económico, las medidas están surtiendo su efecto. Por lo menos están logrando avanzar en la línea que Javier Milei se había propuesto y que los argentinos votaron. Es cierto que se están viendo también los aspectos negativos que incluso se habían reconocido que podrían ocurrir cuando se aplicasen estas medidas, y también es cierto que llevamos poco tiempo, que para que esto sea consistente tiene que lograr mantener su apoyo social en las próximas elecciones, y tenemos que ver que la inflación se mantiene durante los próximos años y que el déficit no se vuelve a disparar durante los próximos años, para poder decir que Argentina ha salido de esa profunda depresión que tenía en las últimas décadas. Por mi parte, esto es todo lo que quería contaros. Un saludo y hasta una próxima ocasión.